Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridísimos oyentes. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio y único de Educación entre Cadenas y Libertad, donde viajaremos al pasado para descubrir cómo se enseñaba, cómo se aprendía y soñaba con libertad en los tiempos del virreinato y en los primeros años de la República. Déjenme decirles que no me encuentro sola, me encuentro muy bien acompañada. Me encuentro acompañada de 5 señoritas que pertenecen a la Facultad de Educación, pero no a cualquier especialidad, a la especialidad de Educación Inicial. Tengo aquí presente a mi derecha a nuestra querida compañera Anet Minakari, luego seguimos con Milagros Juliana Apasa-Mamani, seguidamente tenemos a María del Carmen Taco Chuchullo, luego tenemos a nuestra querida delegada Mariluz Smith Macaruas y por último, pero no menos importante, a Noemí Nurimar Turco. Hoy nos ponemos las capas, los sombreros y las ideas de hace 2 siglos, porque hablaremos de cómo el Perú pasó de enseñar rezos a enseñar libertad. O sea, del catecismo al civismo y sin wifi. Exactamente. Nos vamos al final del virreinato del Perú, cuando estudiar era más privilegio que derecho, y el conocimiento estaba guardado, como un secreto de convento. Siglo XVIII, la educación en el Perú era religiosa, elitista y conservadora. Según Ángeles Caballero en el año 2020, los colegios mayores como San Martín y San Felipe, así como las universidades de San Marcos y San Cristóbal, estaban dominadas por órdenes religiosas. ¿Y qué enseñaban? Bueno, enseñaban principalmente teología, filosofía, escolástica y latín. El objetivo era formar clérigos obedientes, no ciudadanos pensantes. De igual manera, Corso en el año 2023 nos dice que la lectura era un lujo. Solo los conventos y universidades tenían bibliotecas con textos traídos de España o de Europa. Y muchos de esos libros estaban en latín o en francés. O sea que si querías estudiar necesitabas plata, fe y un buen diccionario. Ay, ni hablar de las mujeres, la educación femenina era doméstica. Aprendían a leer devocionarios y a comportarse como de que cristianas. Nada de ciencia, ni filosofía, y mucho menos política. Por favor, señorita, deje los números, que eso no es de damas. Imagínense, yo ya estaría expulsado. Pero todo cambió cuando las ideas de la Ilustración empezaron a circular por las colonias. Autores como Rousseau o Montesquieu inspiraron a maestros peruanos a pensar distinto. Y si educar también significa liberar. En 1771 se fundó el Convictorio de San Carlos, dirigido por Toribio Rodríguez de Mendoza, un sacerdote ilustrado que rompió esquemas. Según Acuña Ponte, en el año 2007, este colegio fue una fábrica de patriotas donde se enseñaba filosofía, lógica, física, moral, historia natural y sobre todo libertad. Ah, y también se debatía. Imagínate eso, en el pleno virreinato, estudiantes discutiendo sobre derechos humanos, soberanía y ciudadanía. Es así, de hecho, Daniel Marán Ramos en el año 2021 nos señala que el Convictorio se convirtió en un laboratorio político. Allí nacieron ideas que justamente inspirarían la independencia de nuestro país. O sea, era como el WhatsApp ilustrado de la época. En lugar de memes, intercambiaban teorías filosóficas. Y ojo, no todo fue fácil. Según Gálvez Montero en el 2020 nos explica que después de la independencia, el Convictorio siguió siendo símbolo de debate, pero también de conflicto. Mientras algunos querían una educación liberal y laica, otros defendían una educación religiosa y moralista, que estaba encabezada por Bartolomé Herrera. Y ahí, Milagros, comienza una discusión que, si lo pensamos bien, aún no ha terminado. Porque ponte a pensar, ¿la educación debe formar buenos ciudadanos o debería formar buenas almas? Quizás ambas cosas, ¿no creen? Pero lo importante es que a inicios de la República, por primera vez se habló de la educación pública y nacional.
Asimismo, chicas, en el año 1821, con la independencia proclamada, el general José de San Martín funda la Escuela Normal de Varones, primera institución republicana destinada a formar maestros. Y sí, así como nos dice Guadaja Acuña, el sistema seguía siendo frágil. No había suficientes escuelas, ni presupuesto, ni libros. La educación liberal era más una aspiración que una realidad. O sea, que soñaban con igualdad, pero en la práctica ni siquiera tenían lápices. Un dato importante, me parece, la revista Apuntes de la Universidad del Pacífico, que nos muestra el total de estudiantes y escuelas públicas por sexo a nivel nacional entre los años 1847 a 1939, ¿no? Habían en total escuelas para mujeres solo 50, las cuales asistían 1398. Y en cambio, para los hombres habían 272 escuelas y asistían 13.670, una diferencia abismal. Cabe resaltar que estos datos que nos brinda la Universidad del Pacífico son datos reales, históricos, sobre el número de escuelas y estudiantes en el Perú republicano, ¿no? Y también los datos incluyen las escuelas de los penales. Y esto lo podemos tomar como una reflexión para saber y dar a entender que los retos todavía que existían, ¿no? Y de las limitaciones, a pesar de haber pasado varios años de querer una educación más inclusiva. Zonas rurales apenas contaban con maestros y las niñas seguían marginadas. Pero también hubo esperanza. Los pensadores republicanos, inspirados en la Ilustración, creían que la educación podía construir una patria libre. Querían formar ciudadanos críticos, que sean capaces de participar en la vida pública y no solamente obedecer. Muy cierto, Milagros. Como escribió Jorge Basadre en Historia de la República del Perú, el progreso de una nación no se mide por sus guerras ganadas, sino por escuelas abiertas. Eso sí que es cierto, Romina. En sí, la historia de la educación peruana es también una historia de resistencia. Resistencia a la desigualdad, al olvido y a la ignorancia. Porque enseñar en el Perú siempre ha sido un acto de fe, se podría decir, y de rebeldía también. Bueno, chicas, ahora nos podemos dar cuenta que hace más de 2 siglos que ya pasaron estos sucesos, aún seguimos discutiendo temas parecidos, como educación pública o privada, centralista o intercultural, o solo transmitir información o también transmitir valores. Sí. A ver, si Toribio Rodríguez de Mendoza viviera, seguro nos recordaría que educar es enseñar a pensar. El pensamiento educativo de esos siglos dejó lecciones que aún importan. Que la educación debe ser inclusiva, que debe formar ciudadanos libres, que el conocimiento debe ser privilegio de unos pocos. Dejó lecciones que aún importan. Que la educación debe ser inclusiva, que debe formar ciudadanos libres y que el conocimiento no puede ser privilegio de unos pocos. Es así, Noemi, justamente como lo afirma Gallegos Luis Conejo en el año 2021, mientras existan brechas no habrá justicia educativa y sin justicia educativa no hay justicia social. Exacto. Por eso, cuando miramos al pasado, no es para quedarnos en nostalgia, sino para preguntarnos que la educación que queremos se puede construir desde ahora. Entonces, pasamos de los rezos coloniales a los sueños republicanos, de la obediencia a la libertad. Y de los claustros religiosos a los podcasts educativos. Toribio Rodríguez estaría orgulloso de nosotras. Y quizás también preocupado, porque seguimos grabando a última hora. Lo importante es que hoy, como ayer, la educación sigue siendo el corazón del Perú. Cada maestra, cada niño, cada aula continúa escribiendo esta historia. Así que, las que estamos aquí y las que escuchan este podcast, si alguna vez se sienten que enseñar no cambia nada, recuerden que hubo aquellas personas que soñaron con una escuela libre, cuando ni siquiera existía la libertad. ¡Viva la educación! ¡Viva la historia! ¡Y viva la educación inicial! Hasta la próxima. Chao, chicas.
Este podcast está basado en las siguientes fuentes. Acuña Conte 2007, el Convictorio de San Carlos de Lima 1771-1840. Ángeles Caballero 2020, la educación en el virreinato del Perú. Corso Cauracuri 2023, bibliotecas, libros y lecturas del Perú colonial, revisión bibliográfica. Gallego Luis Conejo, Ganga Contreras, Castillo García, Teodori de la Fuente, Avexur Pinasco 2021, Inequidad y desigualdad, bases para una nueva propuesta educativa en el Perú. Galvez Montero 2020, Intelectualidad política, el Convictorio de San Carlos y Bartolomé de Huaraca Acuña, currículo educativo y grados académicos en tiempos posteriores a la independencia. La ilustración al liberalismo. Morán Ramos 2021, Convictorio de San Carlos, Patria y Libertad de 1770-1825. Ceballos Ortega 2019, Vida y obra de Toribio Rodríguez de Mendoza. Basadre 1968, Historia de la República del Perú.